¿Qué tal? Sí, buenas tardes mi gente, espero que estén bien, donde quiera que estén. Pues subiré este video aquí en la página sobre un video que yo vi de un señor que según él es evangélico o es pastor, pero tiene una historia de muy penoso, ¿no? Porque lo corrieron de una iglesia, que es le corrieron de una iglesia por ser un mal ejemplo para la sociedad, que es Carlos Rivas, el que siempre anda predicando mentiras, porque la Biblia o la religión es una historia que realmente es de analizarlo bien. Y yo vi en un video, en una transmisión que hizo, y vi un video que han subido en una página que creo que es en el municipio de Cajolá, si no me equivoco, por el hablado y por las mujeres que estaban allí, que estaban destruyendo un altar, un altar de, para mí, no, tal vez no un altar maya, pero era como un tipo de una casa pequeña, donde me imagino que más de algún abuelo o más de algún paisano de Cajolá estaba practicando de lo que es ser guía maya o estaba haciendo la brujería, como muchos de ustedes conocen. Pero también hay que analizar eso también. Hay que analizar muy bien las cosas como son. Por eso subo este video. Yo sé que no voy a aclarar muchas cosas aquí con ustedes, pero yo quiero que se pongan ustedes un poquito a pensar como paisanos, como alguien que viene de una historia de pueblos originarios o indígenas, pues, y no de una colonia o no de un país europeo, como los blancos, como los ladinos, que los criollos, mejor dicho, porque los ladinos también es una mezcla entre tantas cosas que pasaron cuando invadieron. Pero yo voy a enfocar lo que es la religión. Y la verdad que a mí me dio mucha pena porque el señor Carlos Rivas y esas señoras de Cajolá, que para mí es una falta de respeto, con prepotencia quemaron las pertenencias que, según yo, me imagino que la señora o el señor ya se murió o está enfermo, porque llegaron a una casa en donde el señor tiene su altar para hacer, para mí, su religión, que era la religión maya antes, pero una religión maya con una mezcla con la iglesia, porque ellos usan la imagen de Jesucristo y usan unas imágenes de calavera y otras imágenes que para mí son obra de arte, por ejemplo, esculturas que están hechas por ellos, que muchos de ahorita ya no hacen ese tipo de arte. Entonces, si vamos a ver realmente lo que es la iglesia católica, lo que son los evangélicos, esa gente son más brujos y son más diablos por sus acciones que los propios guías o que los propios brujos mayas, que va haciendo lo mismo, porque el pastor Carlos Rivas o todos los pastores meten el miedo a la gente, que hay un infierno, que hay que portarse bien y que hay un cielo para ir en el cielo, que hay un paraíso. Pero mientras que eso usan el cielo y el infierno para cobrar, para vivir de eso. Todos los pastores reciben dinero de sus hermanos, mientras que los hermanos pues a lo mejor hasta no tienen nada para sus hijos. Y lo mismo de la religión maya, que es una mezcla entre el catolicismo y lo que es los guías espirituales mayas y brujerías, como muchos conocen ustedes. Pero ellos también, a veces los ancianos o nuestros abuelos antes, a veces ellos hacían eso para ser como un guía espiritual o para ser alguien en donde la gente confía.
en donde la gente si sentía enfermo y no se curaba, a veces con la fe y con la fe y con lo que son sus creencias, van con un brujo o hacen Nerstvech, como le dicen, ya la persona se recupera, ya la persona empieza a tener otra vida normal, pero es la creencia. Pero viven de eso también. Es igual que los pastores, que muchas mujeres y hermanas van en la iglesia, se ponen a brincar, se ponen a cantar, pero es sus creencias en donde ellos se sientan bien cuando tienen problemas. Entonces, a lo que voy yo es de que, para mí, es una falta de respeto. Lo que hubieran hecho los familiares de la señora o del abuelo, no sé quién es, lo que hubieran hecho es como hacen en el pueblo. Todas las pertenencias de alguien que se murió, a los 9 días, lo juntan todos y lo ponen hacen un hoyo, escarban y lo bajan y lo entierran. Ahí están sus pertenencias, es una forma de respeto. Pero hacerlo en vivo, en Facebook, en donde el pastor llega a destruir todo lo que es la creencia, la religión de un abuelo maya, de un paisano, guía espiritual o brujo, hay mucha diferencia entre esos dos. Porque antes, los mayas, ¿cuál era la guía espiritual de los mayas? ¿Cuál era nuestra religión de nuestros abuelos? Era ir en los cerros, en el río, en el fuego, pedir al corazón de la tierra, al corazón del sol, la luna, el aire. Claro, sacrificaban animales como una ofrenda para la tierra. Es igual que cuando muchos de los que yo me acuerdo un poco, los ancianos antes, cuando se tomaba un trago, un kusha, un vaso, así, y lo que hacen ellos, tiran un poquito en la tierra, porque es una creencia, compartir con los que ya se fueron, y después ellos toman. Entonces, esos son parte de las creencias, que los evangélicos creen en una porquería de la Biblia, que es pura mentira, que inventan el fuego y el infierno y el paraíso, que Jesucristo, que no sé qué. Pero cuando vamos a la realidad, Jesucristo no fue blanco, no es pelo rubio. Claro, la Biblia fue escrita. ¿Sabes quién escribió la Biblia? David, Moisés, como muchos que escriben libros ahorita. Para mí la Biblia es la historia de la humanidad, una parte de la historia de la humanidad, de lo que pasaba antes. Antes que no decían Dios existía, no. Antes, ¿cuál era en el siglo XVI, XVII, en el siglo XIV, antes de Cristo? Antes que Jesucristo naciera con esa mentalidad de liberar. Hasta mismo Jesucristo entró en una iglesia y pateó a todos los que estaban adentro, porque pedían dinero, como pide Carlos Rivas. Cobra, vive de eso. Pero a lo que voy, antes de Cristo, la sociedad antes, ¿qué hablaban? No hablaban de Dios, hablaban de Jehová. Supuestamente Jehová era alguien que ellos lo convirtieron en Dios. Por eso Jesucristo siempre hablaba de un Jehová, el rey de reyes. Dice, ya Dios, ya pues qué. El rey de Roma y el imperio romano, el imperio inglés y el imperio español son los que inventaron a Dios y el cruz donde mataron a Jesucristo. Entonces creo que para mí la verdad es muy triste de lo que hicieron los paisanos de Cajolá con Carlos Rivas, que para mí es una falta de respeto a una religión, a una persona, a un abuelo que creyó en su cultura, en su cosmovisión, como guía o como brujo, que igual que los pastores de la iglesia, igual que los padres de la iglesia católica. Para mí todos esos gente cree en algo que no existe. Igual eran la brujería, creyendo en algo que no tiene poder, que no tiene salvación y que no tiene maldad, que es diferente la guía espiritual de una persona, que yo mismo a veces lo practico,
Primero veo la tierra, veo el agua, veo el cielo, veo el sol, veo la luna, siento el aire, que para mí ese es el creador y el formador de nosotros, de los seres humanos, que eso era la cosmovisión y la mentalidad y nuestra creencia, que eran de nuestros mayas antes que vinieran los malditos evangélicos, cristianos, Iglesia Católica, los sacerdotes, antes que los europeos invadieran este continente con esa religión que hoy, que parece una plaga, que parece una pandemia, que empobrece y embrutece a la humanidad y a nuestra sociedad. Así es que un día que alguien me diga dónde fue eso y quiénes fueron eso, que un día vamos a enfrentar cara a cara a Carlos Rivas, porque lo que él hizo es un prepotente que debe pagar las consecuencias en ser una demanda constitucional, porque él se metió con una religión de alguien. Pero como yo les vuelvo a decir, Dios no existe como dicen los pastores, como dicen los sacerdotes, que tampoco la maldad que practican los brujos tampoco existe. Eso es pura mentira. Un brujo vive de eso. Un pastor vive del engaño. Un padre de la iglesia vive de eso. Así es que los tres, el pastor, los brujos y el sacerdote, son unos mediocres que viven engañando a la gente, pero que también la cosmovisión de nuestros pueblos, la creencia de nuestros abuelos antes, con sus guías espirituales, ese tiene que ver mucho con nuestra existencia, pero nada tiene que ver con la brujería, con la iglesia católica, con los evangélicos. Así que saludos mi gente y compartan este pequeño video. Mucho que hablar sobre eso.